Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una nariz sayón y escriba. Érase un pez espada muy barbado. Era un reloj de sol mal encarado. Érase una alquitara pensativa. Érase un elefante boca arriba. Era Ovidio Nasón más narizado. Érase el espolón de una galera. Érase una pirámide de Egipto. Las 12 tribus de narices era. Érase un naricísimo infinito. Muchísimo nariz. Nariz tan fiera que en la cara de Anás fuera delito. Este soneto satírico a un hombre de gran nariz, escrito en el siglo XVII por el genial Francisco de Quevedo, eh, siempre se ha pensado que lo que estaba haciendo era parodiando la nariz, precisamente, de uno de sus grandes contrincantes intelectuales de la época, don Luis de Góngora. Pero la mayoría de la gente, si escuchan esto y lo tienen que vincular con un personaje, no lo van a vincular ni con Quevedo ni con Góngora, sino muy probablemente en la cultura popular, en otro personaje. La van a vincular con el que va a ser protagonista de este video de hoy. En esta oportunidad vamos a hablar dentro de ese bloque que hemos dado a denominar síndromes laborales del siglo XXI, de el síndrome de Bergerac. Es otro de los síndromes laborales que afectan a muchas organizaciones y que, veremos, es opuesto al síndrome de Anat, que ya veremos en otro vídeo. También le debemos el análisis, el desarrollo de este síndrome a Félix Óscar Socorro Márquez. Ya lo habíamos mencionado en alguna otra oportunidad. Héctor Sabinien Cyrano de Bergerac fue un personaje real que nació en el París de 1619, en el siglo XVII, es decir, contemporáneo precisamente de Quevedo y de Góngora, y fue un escritor francés que se dedicó a la carrera militar hasta que una herida en el sitio de Arras en 1641 le obligó a renunciar a su carrera militar. Cuando regresó a París, se entregó a una vida de excesos que generalmente superaba sus ingresos. En consecuencia, terminó buscando la protección del duque de Arpajon, quien le retiró su confianza después de estrenarse la primera pieza teatral de nuestro amigo, porque contenía una buena carga de dosis antirreligiosa. Digamos que resultó políticamente incorrecto y muy incómodo para el duque de Arpajon. El Cyrano real fue, en realidad, un hombre visionario, con dotes de filósofo, físico, astrónomo. De hecho, se dice que fue el primero en sugerir, recordemos, estamos hablando del siglo XVII, que el hombre podría llegar a la Luna montado en algo parecido a un cohete. Pero no es el contenido histórico de la vida de Cyrano de Bergerac lo que motiva su estudio y menos aún su tipificación como un síndrome administrativo, sino la caracterización que 200 años después de su muerte, alrededor de 1897, hiciera Edmond Rostand. Este autor lo describe como un personaje romántico, aventurero, en la tragicomedia que lleva su nombre, Cyrano de Bergerac, haciendo que su imagen popular esté asociada más a un espadachín poeta y de conducta medio alocada, medio irresponsable, y bastante buscapleitos, y con una cara bien conocida, esa nariz prominente.
La obra fue traducida y llevada a escena en multitud de oportunidades. Ha sido el tema de distintas películas, incluyendo una versión del año 1950, protagonizada por José Ferrer, una versión francesa del año 1990, que es probablemente la más conocida hoy por hoy, protagonizada por el general Gerard Depardieu, e incluso, como no puede ser de otra manera, una comedia hecha en Hollywood, donde tomaron el personaje, lo modificaron, lo actualizaron, uno puede pensar a veces que lo destrozaron, hicieron una película que se llamó Roxanne y que protagonizó Steve Martin. En esa obra, en la original, Cyrano está enamorado de su prima Roxanne, pero se considera incapaz de ganar su amor por autodefinirse como poco apuesto, debido a su enorme nariz, y decide obsequiar sus prosas y sus versos al joven Christian para que éste conquiste el corazón de Roxanne. Así, de una manera absurda, se sacrifica alimentado por una casi inexistente autoestima, o al menos así es como lo plantea Rostand en su obra. Es precisamente esta conjunción de luces y sombras, una persona visionaria e inteligente, combinada con la baja autoestima y poca fe en el éxito personal, lo que permite asociar el nombre de Bergerac con un síndrome administrativo organizacional. De esta manera, el síndrome de Bergerac, que como os adelantaba es el opuesto al síndrome de Anat, que también le debemos a Félix Socorro y que veremos en otro vídeo, eh, es la causa de esta, a ver, la falta de confianza en sí mismo, junto a la escasa o a esa distorsionada autoimagen que tiene y que deriva en esa poca autoestima, hace que se consideren insignificantes, hace que se consideren carentes de importancia, imaginando que ya sea su condición social, su experiencia, su nivel académico, su situación económica, su posición jerárquica o incluso la suma de todas ellas y otras parecidas, lo inhabilitan para proponer mejoras o cambios. Es decir, su autoestima es tan baja que piensa que nadie le va a escuchar por ser quien es o por tener determinadas características. Esto lo que hace es que ceda su ingenio, su intelecto, sus ideas a terceros, ya que piensa que sólo de esa manera será posible materializar de alguna manera sus ideas, sus propuestas, sus sueños. De lo contrario, iban a pasar desapercibidas, porque ¿quién es él, nuestro Bergerac organizacional, para que nadie le escuche? A nadie le interesa lo que este pobre infeliz tenga para decir. Así, recurren a la autoridad inmediata o a la persona que considera que reúne mejores características y de quienes piensa que no tienen estas particularidades, no tienen tampoco estos méritos, pero los utiliza como medio de transmisión del mensaje. De esta manera, renuncia de una manera total, pero plenamente consciente, al reconocimiento de su creatividad y su ingenio. Y en realidad no espera nada a cambio, al menos no en lo inmediato, posiblemente sí a un medio o largo plazo. Ahora bien, a diferencia de algunos otros síndromes, como el síndrome de Cronos, que veíamos en otro vídeo, o el de Anat, que veremos más adelante, o el síndrome de Ganímedes, no es consecuencia, el síndrome de Bergerac no es consecuencia de la aplicación de un estilo particular de gerencia. Tampoco surge de la imposición
de una línea de pensamiento, pero sí es alimentado y mantenido por ambas expresiones administrativas, tanto esa imposición, la línea de pensamiento y el estilo gerencial. Y es que, a pesar de que ninguno de ellos son esenciales en su surgimiento, en la mayoría de las organizaciones, los máximos responsables saben de sobra que no todos los cargos jerárquicos son inagotables fuentes de ideas y de innovaciones, sobre todo porque en muchos casos no saben ni cómo llegaron allí, ni quién les hizo llegar a ocupar ese cargo. También lo veremos en otro vídeo donde hablaremos del principio de incompetencia de Peter. En estas condiciones, no es raro, y lo saben, que muchas veces, para salir del paso e intentar justificar que están ahí no solo por ser sobrinos del jefe o del otro jefe, pueden tanto apropiarse de las propuestas de sus subordinados, ya sea para quedar bien ante la organización, como aprovecharse de aquellos subordinados que voluntariamente le ofrecen esas ideas, esas propuestas, sin esperar nada a cambio. Ese verdadero síndrome de Bergerac. O, al menos, aparentemente. Ya volveremos sobre esto un poquito más adelante. Las características que identifican o que caracterizan el síndrome de Bergerac suelen ser, por un lado, la falta de confianza, la baja autoestima, puede presentarse en cualquier nivel de la organización. Quien lo padece suele considerarse insignificante, tiene la percepción de que su condición social, su experiencia, su nivel académico, dónde estudió, dónde nació, su color de piel, son condiciones que le impiden proponer cambios, o que al menos estos cambios sean escuchados. Para eso recurre a un tercero para transmitir esa idea, renunciando al mérito de la idea. Se produce una cesión del conocimiento, aunque en algunas oportunidades puede esperar algún tipo de reconocimiento a mediado y largo plazo. Si tuviésemos que analizar algunos sectores en los cuales hay mayor presencia del síndrome de Bergerac, en principio podemos afirmar que nos lo podemos encontrar en cualquier tipo de organización, en cualquier tipo de nivel jerárquico o en cualquier rama de conocimiento. Es una expresión anómala de genialidad que, aunque pueda parecer poco común, es más usual de lo que aparenta. Y en algunos casos es lo que origina la aparición y difusión del síndrome de Anat, que veremos, pero que en definitiva viene a ser el contrario. No el que se dé, sino que aprovecha cualquier oportunidad para aprovecharse y apropiarse de ideas ajenas. Con este esquema, lo que se favorece, en definitiva, es un incremento de la falta de ética en, en los profesionales que acogen esas ideas, se apropian de ellas y las presentan como propias. Sin embargo, suele ser más común en aquellas empresas o en aquellas organizaciones donde se rinde culto al nombre de la institución donde se han cursado estudios y el nivel de los estudios. Esto que te dicen, no, en esta empresa aquí somos todos exalumnos del colegio Newman o aquí somos todos egresados de la UBA, que es la única que tiene suficiente nivel. La ubicación geográfica de la vivienda, del ambiente social, del statu quo. Aquí es que todos vivimos en Nordelta o todos vamos a jugar al golf a no sé dónde. Y si no formas parte de ese selecto club, sabes que no van a escuchar ninguna
de los planteos, ninguna de las sugerencias, ninguna de las ideas que les puedes acercar. ¿Cuál es tu trayectoria laboral? Los años de experiencia, el número de éxitos y el reconocimiento, aunque sean obsoletos, siguen viviendo del recuerdo. En ese tipo de organizaciones, claramente alguien con menos antigüedad, con, con conocimientos que en una vez están mucho más actualizados, pero no están tan extendidos dentro de una estructura con gente con mucha mayor experiencia, contada en años. Entonces sabe que no le van a escuchar porque es el jovencito recién llegado que qué va a saber. Entonces piensa que si se lo ofrece a otro, sí se va a poder llevar a cabo. Otra, otro elemento que nos podemos encontrar son aquellas organizaciones de tipo familiar donde cualquier propuesta, cualquier sugerencia tiene que venir de la mano, de la boca, de algún miembro de la familia, del sobrino del dueño que trabaja ahí, que es su mano derecha, o del hijo. Entonces, este Bergerac organizacional lo que hace es acercarle esas ideas, regalarle sus ideas a esta persona que tiene una estrecha relación con los dueños del negocio. Eh, Hay otra serie de elementos circunstanciales donde prima la subjetividad y que generan o ayudan a generar un ambiente laboral o un ambiente organizacional proclive al desarrollo de este tipo de situaciones. Por ejemplo, esas empresas, por lo general, suele pasar con pequeña y mediana empresa, que en lugar de tener una mentalidad empresarial, y con todos los respetos, y siendo todo lo digno que es, pero maneja la organización como si fuera la verdulería de la esquina. ¿Qué puede esperarse y nos ponemos del otro lado de un gerente, de un supervisor que acepta de manera consciente y constante que sus subordinados le regalen sus ideas que presenta como propias? Sin duda, resulta un comportamiento poco ético por parte de esos cargos jerárquicos alcanzar el reconocimiento por medio de la exposición o la ejecución de una idea de procedencia ajena. Incluso aunque esta idea haya sido cedida voluntariamente sin haber sido solicitada por este gerente. Pareciera que dentro del rol de la gerencia, dentro de un liderazgo saludable, se incluye también la responsabilidad de desarrollar y orientar a aquellos subordinados que presentan competencias de innovación, de ingenio. Ah, puede ser un diamante en bruto. Bueno, apóyale, ayúdale, poténciale y fomentar esto desde la empresa. También nos vamos a encontrar o nos podemos encontrar lo que se ha denominado el falso síndrome de Bergerac. De acuerdo al escritor Celso Cruz, en un libro titulado Los grandes inventores, Benjamin Franklin, 1706-1790, siglo XVIII, que fuera presidente de los Estados Unidos y que está en ese billetito que tanto nos gusta color verde, trabajó en una imprenta que era propiedad de uno de sus hermanos mayores, que fundó en su momento el periódico The New England Courant. El autor, Celso Cruz, escribe, refiriéndose a un joven Benjamin Franklin de 21 años. Aunque se sentía con ánimos de escribir, temió que se burlaran de él si lo intentaba. En una ocasión, escribió un artículo y lo echó por debajo de la puerta. Lo encontraron al día siguiente y fue leído y comentado por los redactores del periódico, y mereció grandes elogios, que el chico escuchó con alegría, pero en silencio. Recordemos que el periódico era del hermano. Benjamin Franklin repitió varias veces este ejercicio, este truco, hasta que al final fue reconocido y recibió los honores correspondientes, que era lo que buscaba, la validación de su capacidad intentando su objetivización.
Es decir, el reconocimiento objetivo de la capacidad o la valía del individuo, independientemente de quién sea éste. Como esos exámenes con un número de identificación, sin foto, sin nombre, como lo que se plantea sobre los currículum para postularse a un trabajo que vayan sin foto, sin nombre, solamente identificados a partir de un número que evita que haya algún tipo de prejuicio. En este ejemplo, si bien, en el ejemplo de Benjamin Franklin, si bien la poca confianza que tenía en ese momento el joven Franklin y esa posible baja autoestima en ese momento están de manifiesto, la cesión del conocimiento no se le da a un tercero en particular, que podría sacar tajada, ¿eh? Sino eh, se le da o se le ofrece a un medio donde no existe la subordinación, a la organización en su conjunto. Benjamin Franklin lo que buscaba era que le reconocieran como escritor, como novelista, como autor. Temía que no lo hicieran por su corta edad, entonces escribía y lo metía por debajo de la puerta. Los redactores del diario lo vieron, les gustó, lo validaron y recién una vez que estuvo validado, entonces ahí asumió la autoría. Lo que buscaba en realidad era reconocimiento o aceptación, pero tenía miedo de ser rechazado. Esto nos brinda una nueva concepción adicional para el síndrome de Bergerac, de que si bien estamos también ante la conducta deliberada y consciente de un individuo o un grupo de individuos que, que la orientan a ceder hacia el tercero las ideas, las sugerencias, las iniciativas, el objetivo es lograr que las promocionen, las ejecuten, las convaliden, las comprueben, sin esperar un reconocimiento directo de manera inmediata. Pero sí buscan ese reconocimiento en el mediano o largo plazo. El problema que nos encontramos es cuando el síndrome de Bergerac es adoptado por parte de un psicópata organizacional en pleno proceso de escalada por la pirámide del poder dentro de una organización. Forma parte del plan deliberado para lograr ser reconocido en el mediano o largo plazo, y entonces las condiciones que ya hemos estado charlando pueden variar de infinitas formas. Es muy probable que, de acuerdo al escenario concreto, el portador del supuesto síndrome de Bergerac, que no es tal, va disfrutando en silencio de los resultados exitosos de sus ideas, que son presentadas por otro u otros. Mientras tanto, va acumulando suficientes evidencias para demostrar, cuando llegue el momento oportuno de dar el zarpazo en ese proceso de escalada, para demostrar, como os decía, su autoría y su creatividad. Es decir, yo se lo cedo a fulano, pero voy juntando los elementos que me van a servir para probar en su momento que eso que hoy presentó fulano realmente es mío, él lo sabía, se aprovechó de esa idea o de esa propuesta mía, no tuvo escrúpulos, con lo cual me van a reconocer a mí y a él lo van a guillotinar. Para lograr su objetivo, va a intentar encontrar en la organización algún empleado jerárquico que no tenga escrúpulos a la hora de hacer propio ¿m? Habilidades ajenas, aprovecharse de esa inteligencia, de esa innovación de nuestro tímido Bergerac o de nuestro aparentemente tímido Bergerac, y no va a dudar en adjudicarse la autoría de esas ideas, de esos trabajos, sabiendo que le son ajenos. Va a ser cuestión de tiempo que en el momento oportuno y en lo que para el psicópata no es sino un perverso juego de ajedrez en el que es muy hábil, va a dejar caer, tal vez casualmente,
al lado de la máquina de café, al lado de la máquina expendedora de agua, en una charla sin importancia, aparentemente, en una reunión del grupo de trabajo, va a dejar caer esa, esa máscara de cordero, ¿m? Para dejar ver frente a todos cuál es su verdadero rostro. Va a intentar obtener el reconocimiento y muy probablemente el cargo de quien a estas alturas ya se empieza a ver como ex jefe, cuya ética, cuya capacidad, cuya bonomía y cuya buena fe ya han quedado absolutamente dañadas y pisoteadas. Bueno, hasta acá este, este vídeo entre cinematográfico, literario y organizacional del síndrome de Bergerac en nuestras organizaciones. Ya sabéis, si os pareció interesante, eh, nos dais un like, os suscribís al canal, lo compartís, activad la campanita para que no se os pierdan otros vídeos que podamos sumar. Y ya sabéis que lo que importa fundamentalmente sois los que estáis de ese otro lado, porque si no, esto de acá no tendría tampoco mucho sentido. Cuidaos y nos estamos viendo en el próximo vídeo.